Entonces, oficialmente, buenas noches para todos. Sean bienvenidos, estimados estudiantes de la asignatura de Psicopedagogía en la enseñanza de la matemática. En esta ocasión estamos en la unidad número 6 que tiene que ver con la actitud hacia el aprendizaje de las matemáticas. Y vamos a continuar en esta segunda parte hablando acerca de las causas y de las consecuencias de las actitudes negativas y positivas hacia el aprendizaje de la matemática. Entonces decíamos en una parte inicial, ¿verdad? Que como maestros de matemática quisiéramos nosotros encontrar esa actitud positiva hacia el aprendizaje de la matemática. Pero hacíamos una memoria, ¿verdad? Un análisis de la realidad, de que en realidad nosotros encontramos dos tipos de alumnos. Los que por primera vez van a aprender matemática así escolar y los que ya tienen algún encuentro con esta. Entonces son dos mundos bien diferentes porque en uno vamos a introducir y en el otro vamos a continuar el estudio de la matemática. Ahora, en esa introducción o esa continuación, podemos encontrarnos algunos estereotipos que las personas tienen con respecto a la asignatura de la matemática. Desde el que va a pensar, ¿verdad? Que es una asignatura interesante, que se va a divertir con los ejercicios, el aprendizaje. Opuesto a este, también podemos encontrar el estereotipo, ¿verdad? Del estudiante que inclusive puede llegarle a tener temor a la asignatura o alguna actitud diferente que pudiera ser fomentada. Entonces, desde el punto de vista inicial que nosotros podríamos pensar, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que puede contribuir a que la actitud hacia la matemática se siga empeorando, por así decirlo, ¿verdad? ¿Qué ha fomentado en muchos estudiantes tener una actitud mala hacia el aprendizaje de la matemática? Podemos participar. Gloria, por favor. Que sean negativos entre ellos mismos, que piensen que al aprender matemáticas sientan que quizás no están aprendiendo nada bueno, como se le dice a la mayoría de estudiantes, se dicen de que la matemática es difícil, entonces yo siento de que es negativo, dependerá de que ellos sean negativos en sí mismos en aprender dicha materia, o sea, la negatividad que hay entre ellos. Sí, y es cierto, ¿verdad? Podemos escuchar esos comentarios porque en algunos casos se siente muy abstracta, ¿verdad? Muy desligada de la realidad, la asignatura, y pudieran llegar a existir comentarios como ese. Fíjense que yo tuve la experiencia cuando fui estudiante, no en matemáticas, sino que en el idioma inglés. Entonces llegué a tener una actitud tan negativa hacia esta materia que bueno, me bloqueé, ni me esforcé por aprender, ni por estudiar para los exámenes, nada, bloqueado por la actitud que yo desarrollé hacia la materia. Entonces a veces me he puesto a pensar yo eso, ¿verdad? Y podría ocurrir que algunos estudiantes también puedan llegar a desarrollar actitudes como estas hacia la materia. ¿Por qué sucede, verdad? No sé si alguien tiene otra participación o opinión. Yo, licenciado. Sí, Nurien, por favor. Con respecto al comentario que dijo la compañera, por mí pasó cuando iba a sexto grado, pero pasó en las materias de sociales, que varios de nosotros nos habían pedido como un tipo de proyecto. Comenzábamos en ese entonces a formular ese proyecto, entonces todos dijimos que en ese ciclo, perdón, en ese semestre se había puesto bien difícil sociales y que no sabíamos si íbamos a pasar y por ahí nos fuimos. Y el caso es que al final la mayoría salimos mal en el examen, pero la señorita encargada nos dijo que si le echábamos ganas no era difícil, pero que teníamos que tener una actitud positiva y no negativa, solamente. Muy bien, y puede ocurrir eso, ¿verdad? Haciendo un poco yo la remembranza de la asignatura, lo que en algunas ocasiones a mí me pasó, ¿verdad? Como estudiante del idioma inglés, es de que yo sentía que los temas avanzaban mucho, yo no había entendido un tema y pasaban al otro y al otro y al otro, y entonces ya me quedaba en el vacío. Lo mismo, perdón, lo mismo pudiera ocurrir en el caso de matemática.
algún estudiante no entendió el tema anterior y entonces el día siguiente vamos al otro y a la siguiente clase y entonces ya se quedó en el vacío porque no entendió desde el inicio. Y como veremos ahora, lastimosamente la matemática es una acumulación de conocimiento, ¿verdad? Como una escalerita que llevamos los conocimientos básicos y sobre este vamos construyendo otros contenidos. Pero ¿qué sucedió si el tema inicial el estudiante se quedó con dudas, no tuvo los recursos adecuados para aprender o el tiempo necesario, ¿verdad? O no tuvo la motivación propia para continuar? Entonces, ¿cuántos factores pueden ocurrir realmente cuando estamos hablando del aprendizaje de matemática? Algunos de estos sentimientos negativos que se pueden observar, de acuerdo a la mayoría de estudios que se presentan, ¿verdad? Es, por ejemplo, la ansiedad, el rechazo hacia la asignatura mismo, la indiferencia. También algunos estudiantes pueden reaccionar de esta forma, ¿verdad? O podrían formularse creencias negativas, ¿verdad? Ah, solo los inteligentes pasan esa materia, ¿verdad? Entonces yo, ¿para qué me esfuerzo si no voy a aprender? También, ¿verdad? Podría llegarse a tener una especie de temor hacia esa asignatura. Eh, Parezca un poco increíble, ¿verdad? Pero hoy, por ejemplo, se observan niños, ¿verdad? Que los días, como dice ahí Paenza en el video que se les ha dejado de tarea, ¿verdad? Dice que para los niños el peor día es el domingo porque están pensando en el que siguiente día, el día lunes, van a ir a la escuela. Entonces imagínense esas actitudes que puede generar el proceso escolar, ¿verdad? Y en especial la enseñanza de la matemática. La angustia también puede ser o incluso sentirse deprimido, ¿verdad? Porque cuando tienen muchas tareas o se han atrasado. Entonces, toda esta serie de sentimientos que nosotros estamos viendo en esta presentación son reales y pueden ocurrir durante la enseñanza de la matemática. Ahora, esto quizás no es nuevo para nosotros, ¿verdad? Ya lo hemos observado, ya lo hemos escuchado, lo que está detrás. Entonces, ahora, ¿verdad? Lo que queremos reflexionar es, ¿qué hace el profesor o qué debería de hacer el profesor para luchar contra estas actitudes? Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué debería de hacer el profesor de matemática para vencer todos estos sentimientos negativos o actitudes que tienen los estudiantes? Juan Carlos, por favor. Pues creo que como ya lo hemos visto en las tutorías pasadas, tener un ambiente positivo, un ambiente amoroso, por decirlo así, donde se pueda superar esos obstáculos. Ujú. Muy bien. Estimulante, ¿verdad? Eso es. Alguien por ahí dice, pues eso ya es un poco trivial, ¿verdad? Ya se menciona. Ericelda, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches. noches, compañeros. Sí, apoyando, como decía el compañero Juan Carlos, yo creo que con eso, con respecto a siempre la materia de enseñanzas de las matemáticas, tiene que ser desde la inicial. Yo creo que depende mucho de eso, licenciado. Ujú. Porque si desde pequeño nosotros vamos enseñando a nuestros hijos o cuando uno asiste a la primaria, el maestro que tenemos nos enseña a ser flexibles, a juegos, o sea, nuestra mente lo va asimilando, no es como a base de fuerza o a base de lineamientos bien rectos, sino que pues seamos un poco más flexibles con respecto a la educación. Sí, muy bien, buen punto, ¿verdad? De nuevo, fíjense, esa conferencia que ustedes van a hacer en la tarea 5, dice Adrián Paenza, ¿verdad? Que él viene de padres que no fueron educados o no tenían educación seglar. Sin embargo, siempre se escuchó una actitud positiva acerca de las ciencias. Por ejemplo, él relata, ¿verdad? El descubrimiento de algunas vacunas o el lanzamiento de un cohete espacial. Los papás de él lo comentaron. Entonces son actitudes que también, ¿verdad? Ajenas un poco a nuestra actividad docente, pero que pueden contribuir a hacer los estudiantes. Les comentaba de que en algunas ocasiones podemos hablar, ¿verdad? De hacer actividades introductorias, de hacer juegos lúdicos, material concreto, evaluaciones interactivas, ¿verdad? Pero al final, cuando llegamos a la práctica, ustedes quizás son testigos, ¿verdad? Que la mayoría de profesores ya no lo hace, tanto en el nivel primario, secundario, ni mucho menos al nivel universitario.
Entonces parece que pasa un problema entre la teoría que nosotros formulamos para enseñar matemática y cuando nosotros lo llevamos a la práctica. Ahí como que al profesor se le olvida que aprendió esto, ¿verdad? Y ya no lo hacemos. Aunque sabemos, ¿verdad? Y hemos aprendido que el proceso de enseñanza está rodeado de muchos factores. Uno de ellos es el proceso afectivo, que no tiene que olvidarse. Por eso entonces, al hablar de actitudes hacia la matemática, ¿verdad? Perdón, ustedes ya han comentado, ¿verdad? La imagen que se tiene sobre la asignatura, muchos la consideran difícil, tediosa, trabajosa, un poco difícil de entender, ¿verdad? Y esto puede entonces, tiene sus efectos, ¿verdad? Puede predisponer los sentimientos adversos de los estudiantes, ¿verdad? O puede que se transmitan de una generación a otra generación, ¿verdad? Sucede, por ejemplo, en el ambiente universitario, ¿verdad? Puede ocurrir que hasta se digan, ¿verdad?, que algunos docentes universitarios son un poco estrictos a la hora de poner notas y otros no, ¿verdad? Cuando yo estudié en la Facultad de Santa Ana, ¿verdad? Y algunos decían, ¿verdad? Ah, te tocó la cálculo superior con la catedrática X, esa no la pasaba, ¿verdad? Pero si le tocó cálculo con la catedrática Y, ahí sí la vas a pasar, esa es fácil. Entonces imagínense las predisposiciones que están con respecto hacia las asignaturas que se tienen. Y en algunos casos, si es una actitud hacia la materia, entonces puede que se transmitan, ¿verdad? De los papás a los hijos o así viceversa. Hay quienes dicen, ¿verdad? A mí no me entra el estudio, dice la gente de antes, ¿verdad? Entonces pareciera que hay ese muro, ¿verdad? Esa frontera que se construye alrededor del aprendizaje de la matemática. Ahora, hablando siempre sobre estas actitudes hacia la asignatura de la matemática, hay un párrafo interesante ahí por la página 12 del material que dice de la siguiente forma. En la educación matemática dice, el dominio afectivo cumple muchos significados. Ahora veamos 3. ¿Cuáles son de eso? ¿Quién me quiere ayudar a leer el párrafito? Nurien, por favor. Las actitudes hacia las matemáticas. En la educación matemática, el dominio afectivo cumple muchos significados. Es un sistema regulador del conocimiento que permite al estudiante actuar, pensar y orientar su ejecución. Es un indicador de las experiencias que se han adquirido a lo largo de la vida estudiantil. Es una fuerza impulsora o bloqueadora hacia la actividad matemática y un medio para transmitir el conocimiento matemático. Domínguez y Jarero, creo que dice. Sí, correcto. Gracias, Nurien. Entonces, fíjense que el dominio afectivo que se cuida en una asignatura no es así de fácil, ¿verdad? No se trata de que el profesor, por ejemplo, va a llevar un problema de álgebra, ¿verdad? Dificilísimo para resolverlo en toda la pizarra y los estudiantes van a quedar perdidos porque estamos aportando con esto hacia mejorar una actitud hacia la asignatura. Habría que analizarlo. Entonces, aquí dice que primero, la primera función es un sistema regulador. ¿Y cómo creen que ustedes que puede actuar esto? ¿Cómo contribuye una clase de matemática en el dominio afectivo a mejorar ese sistema regulador? ¿Alguien tiene una idea? Pensemos, por ejemplo, ¿verdad? El dominio afectivo dice que es un sistema regulador del conocimiento que permite al estudiante actuar, pensar y orientar su ejecución. Imagínense que en una clase de matemáticas, de entrada, nosotros empezamos por los ejercicios difíciles. ¿Cómo creen que nos vamos a sentir en esa clase? Entonces ahí es donde entra el sistema regulador, ¿verdad? ¿Alguien quería opinar? No logro ver. ¿No? Bueno, ahí es donde nosotros podemos entrar, ¿verdad?
de que la gradualidad del contenido, entonces ese sistema regulador, ¿verdad? Es lo que dice que nos va a permitir como estudiantes a que nosotros podamos actuar, pensar y orientar la ejecución, ¿verdad? Si el maestro entonces se va asegurando, ¿verdad?, de que unos pasos son esenciales para otros, entonces va a ir logrando ese sistema regulador. Por ejemplo, imagínense, antes de llegar en bachillerato, por ejemplo, para poder enseñar ecuaciones, que es un tema fácil en álgebra, se enseñan las operaciones básicas en álgebra, tienen que quedar dominadas por los estudiantes, las propiedades de los números reales y posteriormente las propiedades de las ecuaciones. Entonces eso, ahí es donde se convierte en un sistema regulador. El otro dice que es un indicador de las experiencias. Toda esa imagen mental que nosotros tenemos del aprendizaje cuando fuimos estudiantes nos indica de que el dominio afectivo es un indicador de las experiencias que nosotros tenemos con respecto a una clase. Gracias a este indicador podemos recordar una clase que nos agradó, sin importar la asignatura que sea, o alguna que no nos gustó porque no aprendimos, nos trataron mal, o hubo un mal ambiente de aprendizaje. Y en tercer lugar dice que es una fuerza, perdón, impulsora o bloqueadora hacia la actividad matemática. Entonces imagínense que detrás del dominio afectivo tenemos dos caminos. ¿Cómo se le llama? Bipartidario, pudiera decir, ¿verdad? O creamos una actitud positiva o creamos una actitud bloqueadora hacia el aprendizaje de la matemática. Entonces, que esta pequeña análisis, ¿verdad?, nos sirva para nosotros comprender de que sí podemos crear una imagen en el estudiante. Va a depender del maestro si es positiva o es negativa. Otro comentario que dice, ¿verdad?, que dependiendo de las emociones que observemos nosotros en los estudiantes, dice que podemos llegar a observar en el mismo proceso de aprendizaje estudiantes ansiosos, angustiados, deprimidos, pesimistas, frustrados, que no logran entender de manera adecuada. No sé si les pasó, ¿verdad?, pero en algunas ocasiones, cuando hay un examen sorpresa, una actividad evaluada así de carácter sorpresivo, ¿verdad?, podemos observar este tipo de actitudes. Habría que analizar, ¿verdad?, si es una actividad que fomenta el aprendizaje. Por el otro lado, dice que podemos observar en ese mismo proceso de enseñanza, aprendizaje matemático, estudiantes sosegados, optimistas, alegres, tranquilos y con elevada confianza. Entonces, ¿cómo puede ser que en una misma clase podamos observar los dos tipos de sentimientos? Eso es lo que nosotros queremos analizar, ¿verdad? Y para eso, entonces, ahí vamos a encontrar, ¿verdad?, la actitud, la conducta que las personas reflejan nos revela la actitud que trae de ellos. Si pueden ser estudiantes negativos con respecto al aprendizaje, ¿verdad?, en la tutoría anterior ustedes comentaron de que fuese bueno, ¿verdad?, que el maestro se acercara y pudiera platicar con el estudiante por qué es que él tiene esa actitud, ¿verdad? En el documento dice que una persona negativa son de los que siempre se quejan por una clase, ¿verdad? No viven el presente, dice, se preocupan en exceso por lo que los demás piensan de ellos, no controlan su vida, se centran en sus propias debilidades, renuncian en las primeras de cambio, se toman las cosas demasiado a pecho, se quedan en la zona de confort, no perdonan ni guardan rencor, culpan a los demás en vez de hacer una autocrítica, no ven en los fracasos las oportunidades de crecer y también dice que les gusta utilizar la palabra pero. De seguro ustedes han observado a personas con estas cualidades o quizás si nos hacemos una autocrítica en alguna ocasión, podríamos nosotros haber utilizado alguna de estas frases o situaciones que nos pueden llevar, pero no significa que seamos personas totalmente negativas. Pero pensemos, ¿verdad? En el caso de tener ya el papel de maestro, entonces también se pudiera llegar a ser una persona negativa, ¿verdad? Comentábamos anteriormente, algunos maestros pueden quejarse, por ejemplo, que hoy los estudiantes ya no quieren aprender, que el modo virtual nunca va a ser igual a la modalidad presencial para enseñar. Los estudiantes solo prefieren videojuegos, redes sociales, que su salario no es suficiente, que mucho trabajo, etcétera, 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 etcétera.
Y entonces, miren, así fácilmente también puede eh, un maestro también puede llegarse a convertir de esta forma en una persona negativa. Así es que entonces de aquí sacamos la reflexión, ¿verdad? Como dice ahí Nurien, no como alumnos ni como maestros queremos combatir esa actitud negativa, ¿verdad? En lugar de eso, entonces fomentas la autocrítica. Creíamos en la tutoría anterior que las personas positivas, ¿verdad? Siempre ven en lo demás que hay, ¿verdad? Bueno en las personas y también a que nosotros nos podamos organizar, ¿verdad? Si ahora como estudiantes nos aprendemos a organizar con más tareas, en el futuro, ¿verdad? Al tener una profesión docente, entonces también ustedes van a aprender a organizarse y llevar sus actividades para poderlo hacer de manera positiva, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una actitud hacia el aprendizaje de la matemática? Bueno, en respuesta, el documento dice que las actitudes hacia las matemáticas se entienden como una predisposición evaluativa del estudiante que establece las intenciones personales hacia la disciplina que influyen en su comportamiento como aprendiz. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿hacia cuál de las áreas de la matemática sienten ustedes un poco más de temor? ¿En álgebra, geometría, estadística, cálculo, análisis multivariable? ¿Cuál de esas asignaturas creen ustedes que les puede llegar a generar temor? Física en mi caso. Ajá, física, muy bien, ¿verdad? Entonces, ahí podemos observar, ¿verdad? Yo pensaría que de las áreas que llevan más análisis, ¿verdad? Quizás por ahí, por el cálculo, después del cálculo ya se empieza a ver algunas materias un poco más exigentes en conocimiento. Entonces ahí tenemos una predisposición hacia una asignatura, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver con cómo uno mismo valora, ¿verdad? El aprendizaje, la satisfacción o la curiosidad, dice, o el interés por esa disciplina. Y algo también, ¿verdad? Que mencionan mucho los documentos es que las actitudes pueden ser cambiantes. Es decir, podemos nosotros llegar a desarrollar una actitud diferente hacia el aprendizaje, ¿verdad? Por ejemplo, como comenta la compañera, ¿verdad? Si tenemos una actitud negativa hacia una asignatura, entonces, ¿por qué, verdad? ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Qué hace falta, verdad? Quizás nos demos cuenta que sí somos capaces de aprender. Quizás con un poco más de tiempo, paciencia y los recursos adecuados, podamos vencer esta actitud negativa. Estas actitudes negativas dice que tienen tres componentes que constituyen una actitud, que es el conocimiento, ¿verdad? Que se tiene sobre esa área, lo afectivo que corresponde a los sentimientos que se tiene con respecto a los mismos y lo conductual, ¿verdad? Que sería la respuesta que se tiene con respecto a esa actitud. Quizás podamos tener ¿qué sería? La experiencia de vivir, ¿verdad? Que estudiantes que han tenido malas experiencias con otros docentes de matemática, entonces piensen que todos son igual. Al final se puede generar un perfil alrededor del profesor de matemática, que es difícil, no le gusta poner dieces, nos pone los ejercicios, en la clase nos enseña bien fácil, pero en el examen nos pone los más difíciles, dicen los estudiantes. Entonces hay actitudes, ¿verdad? El conocimiento, que sería el dominio cognitivo, lo afectivo, ¿verdad? Es la actitud que ellos sienten hacia esa área del aprendizaje, temor, indiferencia o incluso tristeza, ¿verdad? Y lo conductual es cómo entonces se manifiesta. Así es que es tarea del profesor, ¿verdad? De matemática también observar cuál es el componente, ¿verdad? Cómo podemos observar a estos estudiantes en la clase de matemática. Algunas actitudes pueden tener diferentes orígenes. Este autor Cárdenas hace una clasificación de las actitudes que pueden tener los estudiantes. Y es muy interesante porque se pueden observar por dos caminos. Primero sería una actitud hacia las matemáticas. Y en un segundo lugar dice que hay actitudes matemáticas que pueden tener los estudiantes. En el primer caso, ¿verdad? Si hablamos de actitudes que tienen hacia las matemáticas, entonces podemos decir, ¿verdad? Que cómo ven los estudiantes la asignatura y también algunos matemáticos. Esto tiene que ver con aspectos sociales, ¿verdad?
el interés que se tiene por el trabajo matemático o científico, las actitudes hacia las matemáticas como asignatura y o algunos temas específicamente sobre la materia. Antes decían los estudiantes que en octavo grado se aprende a factorizar, ¿verdad? Ahí van a ver lo que es lo bueno en aprendizaje. O en otros casos con respecto hacia los métodos de enseñanza que se tienen. En algunas ocasiones esto es bien común, ¿verdad? Porque algunos alumnos tal vez no es que tengan una actitud negativa hacia la matemática, sino que hacia los métodos de enseñanza. Hay profesores que no permiten que se les pregunte, hay profesores que explican demasiado rápido, o en otros casos, ¿verdad? Lo importante es avanzar en el programa y el contenido. Y entonces son actitudes docentes que no favorecen el crecimiento de una actitud positiva hacia el aprendizaje de la matemática. En otros, el otro aspecto serían las actitudes matemáticas, ¿verdad? Las cuales dice que poseen un carácter cognitivo y se refieren al modo de utilizar capacidades como la flexibilidad de pensamiento, la apertura mental, el espíritu crítico, la objetividad, entre otras, ¿verdad? Consideradas importantes para el aprendizaje de la matemática. Y esto es lo que en algunas ocasiones le cuesta al estudiante visualizar, ¿verdad? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, aprendemos a tantas reglas del álgebra? ¿Por qué aprendemos a graficar funciones tan complicadas? ¿Qué más se estudia en bachillerato? Eso de la probabilidad, ¿verdad? Tan complicado. O todas esas reglas de trigonometría, de seno de doble ángulo, coseno de doble ángulo. Para el estudiante puede llegar a ser un poco pesado, ¿verdad? Todos estos contenidos y preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué los tiene que aprender? Entonces, detrás de todo esto están las actitudes matemáticas que se tienden a formalizar y a enseñar, ¿verdad? Es decir, que los estudiantes aprendan a ser perseverantes, ordenados, ¿verdad? A tener hábitos de estudio que también nos puede afectar, pero eso cuesta visualizarlo. Entonces es trabajo del docente de matemática llevar a cabo actividades, ¿verdad? Bien desarrolladas para poder favorecer estas actitudes matemáticas. Ahora entonces hagamos un paréntesis, ¿verdad? Pensemos un poquito en la labor docente y pueden comentar ustedes, ¿verdad? ¿Qué actividades podrían llevarse para favorecer estas actitudes matemáticas interesantes en los diferentes contenidos? Pueden hacer memoria de su experiencia como estudiantes de matemática, si hubo alguna actividad buena que ustedes recuerden o alguna actividad mala que se podría corregir y mejorar. Gerardo, por favor. Sí, licenciado. Bueno, fíjese que en cuanto a algunas actitudes malas, bueno, siempre identificamos a los docentes de matemática como con esos calificativos de que son los más estrictos, que son los que lo quiebran a uno, que vamos a fallar en la materia y así. Bueno, en bachillerato tuve la oportunidad de estar con un maestro que era bastante serio. Él, bueno, solamente es que desde que entraba, pues, no generaba un ambiente de confianza. Solo llegaba, y tal vez decía buenos días y preguntaba en qué página nos quedamos o en qué tema fue el último, tal. Y empezaba a escribir y escribir y escribir, se echaba las dos pizarras que tenía disponibles, las llenaba, empezaba a explicar, leer, solo terminaba de explicar, pum, borraba. Y uno se quedaba, bueno, ¿y cómo? O sea, voy copiando, no lo alcanzo, explico, no pongo atención por estar copiando, entonces pongo atención, termino de explicar, pero borra, no he terminado, y entonces los quebraba uno. Y cuando dejaba una tarea, era bien cosa seria. Dejaba la tarea y como siempre existe sobre la copia, entregábamos todas las tareas para tal día la tarea, la poníamos en el escritorio, él daba su clase
faltando 15 minutos para terminar la clase, decía, arranquen una hojita de su cuaderno, pongan su nombre, bla, 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 y vamos a hacer un pequeño laboratorio de la tarea que me han traído. Como veo que todos la han traído, dice, creo que todos deben de saber bien este tema. Ahí los ponchaba. Entonces, creo que ese ambiente de confianza, como le digo, desde el saludo, no, o sea, él no interactuaba, aunque sea un poco con nosotros, sino que iba simplemente a dar su clase y lo demás era irrelevante para él. Era tenso, ¿verdad? Sí, Bueno, solamente para que, perdón, licencia, solamente para que lo hayamos bautizado como el último samurái de la matemática, le decíamos nosotros. ahí decían todo, ¿verdad? Bueno, y entonces detrás del docente y de la asignatura puede generarse ese perfil, ¿verdad? Del que comenta el compañero. Yo me recuerdo en evaluación, estuve licenciado estábamos viendo vectores, creo yo, y le metimos a estudiar el tema porque sabíamos que iba a ser algo difícil, la evaluación, ¿verdad? Pues llegó el día de la evaluación y nos dio hojitas en papel blanco, era papel bond, para que escribiéramos. Entonces dijo, escriban todito lo que han aprendido acerca de los vectores. Y entonces yo me quedé, y solo eso, no creo que no vaya a ser un examen. Yo esperaba ver aquellos ejercicios de velocidad y toda la cosa. Pues empezamos ahí a hacernos pedazos, como decimos en buen salvadoreño, escribir todo lo que habíamos aprendido sobre vectores. Y ese fue el examen. Entonces yo dije, demasiado bueno para ser cierto, me quedé así. El licenciado se llama Walter Arana, ya murió, por cierto. Pero fíjense que tuvo ese aspecto, ¿verdad? Que nos dejó, no sé si fue bueno o malo, ¿verdad? Pero al final no me generó una actitud negativa con respecto a la asignatura o al tema, ¿verdad? Sino que al contrario, hasta me recuerdo lo que escribí yo en esas hojas. Entonces, miren cómo puede ser, ¿verdad? Aquí conté esa, no quiere decir que no tenga negativa, ¿verdad? Porque lo que el docente hace siempre va a dejar una huella sobre el estudiante de matemática. Entonces, ahí es donde hacemos este pequeño paréntesis y hacemos la reflexión, ¿verdad? De que por eso es que nosotros tenemos que prepararnos bien, porque cuando seamos docentes, entonces queremos marcar la diferencia, ¿verdad? En cuanto a este aprendizaje. La importancia entonces con respecto a estas actitudes en la educación matemática es eso, ¿verdad? Podemos nosotros cambiar emociones, creencias y actitudes que serían los referentes afectivos que tenemos con respecto, ¿verdad? Y también podemos contribuir, ¿verdad?, al éxito o al fracaso que puedan tener los estudiantes. Tanto estudiantes como docentes, importa el componente afectivo que nosotros sintamos con respecto a la asignatura. Tanto los docentes como los estudiantes, dice, podrían ser responsables de los bloqueos que se presentan en el aprendizaje. La autora, dice Gómez Chacón, señala que la insuficiente comprensión de los contenidos puede ser el producto de desconcierto y perplejidad. Y esto es ciertísimo. A mí me pasó en algunas asignaturas, ¿verdad?, que al no comprender un contenido, ¿verdad?, y el docente avanza a otro y a otro y a otro, entonces señala un sentimiento, una actitud nada positiva con respecto al tema. Por eso es entonces que el docente se tiene que asegurar, ¿verdad?, de que hay contenido. Por ejemplo, un breve repaso en la siguiente clase bastaría para darse cuenta, ¿verdad?, si los estudiantes comprendieron o no comprendieron el contenido. Antes los profesores preguntaban y si uno no contestaba, decía, ¿verdad?, que o había entendido todo o no había entendido nada. Por lo menos tenían esa noción, ¿verdad?, de qué pudo haber ocurrido. Así es que entonces eso se trata, ¿verdad?, de evitar las acciones pedagógicas que contribuyen a generar una conducta o una actitud negativa con respecto al aprendizaje de la matemática. Otras afirmaciones, ¿verdad?, que se hacen los autores con respecto a la formación de actitudes alrededor del aprendizaje de la matemática son los siguientes. Dice que en el aula los estudiantes y también los docentes construyen actitudes positivas, neutras o negativas hacia la matemática.
En el caso de las primeras, que serían las positivas, pueden conducir a que ellos se enamoren de la matemática y esto permite la construcción de ámbitos de cariño y estimación y reconocimiento. Es lo ideal, ¿verdad? Lo que quisiéramos que lograran. Pero ¿qué pasa si son neutras? Conducen a la ausencia de interés, atención y preocupación por la matemática. Y en el peor de los casos, ¿verdad? Si son actitudes negativas, conducen hacia el rechazo de la matemática. Entonces, de aquí viene la importancia de la preparación de una actividad, ¿verdad? Tampoco es cierto que el docente es el 100% responsable de las actitudes que tienen los estudiantes, pero sí tiene un papel muy primordial e importante en la formación de estas actividades. En educación matemática, dice este otro autor, que una creencia se entiende como el conjunto de conocimientos, valores e ideologías que posee un estudiante acerca de la disciplina. Entonces, en este factor, ¿verdad? Podemos entonces interesarnos, ¿verdad? ¿Y qué creencias tienen mis estudiantes con respecto a la asignatura? Podría ser, ¿verdad? Dice que menciona dos, ¿verdad? Creencias sobre la matemática como disciplina y creencias sobre el estudiante mismo con su relación con respecto a las matemáticas. También podría ser una creencia, ¿verdad? Que uno puede pasar, ¿verdad? Entonces, podríamos sobrevalorar a un estudiante y que se crea de que la matemática la domina él, ¿verdad? Y lo van a evaluar en otro contenido y va a salir entonces mal. Así es que los dos tipos de creencias son muy importantes para formar o factores que contribuyen a las actitudes que tienen los estudiantes. En el documento se revela por ahí al final de las últimas páginas un ciclo muy bonito, ¿verdad? Que lo explica ahí de los sentimientos, las creencias y las actitudes. Y dice el documento, ¿verdad? Que los sentimientos que se van generando alrededor de una clase de matemática, entonces van a continuar creciendo, ¿verdad? Y van a llegar a convertirse en creencias que va a tener una persona. Lo que sucede después, ¿verdad? De contener una creencia sería que yo voy a formar una actitud. Imagínense que vez tras vez, usted es un estudiante de matemática, vez tras vez se queda con el contenido sin entenderlo, el profesor avanza, ¿verdad? No pregunta cuáles son las dudas, no se interesa. Entonces se va a ir formando alrededor de esta asignatura, ¿verdad? Una de creencia de que el tema es difícil, no hay interés porque el estudiante aprenda. Se va a formar una creencia y posteriormente esto se puede convertir en una actitud negativa. Así es que entonces eso es lo que interesa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos de estos ciclos dice que se ven afectados tanto por el actuar del docente como también por el actuar del estudiante. En el caso del docente dice de que los profesores privilegian para evaluar un examen escrito. En algunas ocasiones no se entiende el actuar del profesor, ¿verdad? Los profesores creo que tenemos esta actitud de utilizar demasiado el discurso verbal, ¿verdad? Y quizás yo ahí soy un anti-ejemplo en ese aspecto. También utilizamos mucho, dice, el refuerzo constante y negativo. Y se utilizan los problemas como un medio para aprender matemáticas. Entonces, aquí podemos describir algunos problemas que ustedes ya mencionaron y no favorecen para nada el aprendizaje de la matemática. Por su parte, ¿verdad? También con respecto a los estudiantes, podemos mencionar otra serie de sentimientos, creencias, actitudes que van a ir formando. Por ejemplo, en muchos estudiantes no hay hábitos de estudio, ¿verdad? Sino que así lo van dejando al azar, ¿verdad? Y hoy por hoy podemos observar estudiantes en el curso normal, ¿verdad? Que se terminó el año y no hicieron sus tareas, entonces están pidiendo prórroga para en enero poderlo hacer. Imagínense, eso revela que no hay hábitos de estudio. Durante 8 o 10 meses no haber hecho sus tareas, ¿verdad? Y los padres ni siquiera se dieron cuenta, no hay hábitos de estudio, ¿verdad? También podemos mencionar, ¿verdad?, de que algunos llegan a tener las creencias, ¿verdad?, que las clases de matemáticas son difíciles y también aburridas por la forma en que se les ha enseñado, ¿verdad? Quizás como mencionábamos ahí anteriormente, ¿verdad?, el discurso verbal del docente, ¿verdad?, la misma actitud todos los días, ¿verdad?, la página del libro, fórmulas, teoremas, ejercicios, ¿verdad?, y nada más.
Y también otro componente que ayuda a crear esto, ¿verdad? Es que lo que se está enseñando, dice, no tiene relación con la vida real. Normalmente el estudiante de matemática espera que el profesor muestre esta relación que se va a ir formando. Entonces aquí se ilustran, ¿verdad? En esta lectura del material, los dos formas de actuar, ¿verdad? Tanto el docente y tanto el estudiante, que no contribuyen a formar actitudes positivas hacia el aprendizaje de la matemática. Por lo tanto, entonces, estas creencias, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es cambiarse con acciones pedagógicas correctas, sobre todo ahora en este tiempo, ¿verdad? Fíjense que ya no se puede enseñar de la misma forma en como quizás algunos de nosotros aprendieron. Bueno, yo fui quizás estudiante ahí por el año de bachillerato, en el año 97, y así era como se enseñaba. El tema, ¿verdad? Fórmulas, ejemplos y después ejercicios. Ahora, hoy en día los estudiantes de esa manera se van a aburrir, ¿verdad? Porque ya tenemos una nueva generación de personas, ¿verdad? Que han conocido, bueno, ya nacieron con mucha más tecnología de la que nosotros tuvimos al caso. Y parece ser que la gente ahora tiene menos periodos de tiempo para prestar su atención. Entonces, a manera de resumen, podemos pensar, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes que van a hacer, ¿verdad? O van a contribuir a fomentar eh, una cultura de actitud positiva hacia la matemática. En el documento a esto lo llama inculturación matemática y quiere decir todo lo que está alrededor, ¿verdad? El actuar del docente que va a fomentar esta actitud positiva. Entonces, a manera de resumen, veamos algunos que vamos a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, el primero, la personalidad del maestro. Tiene que ver, ¿verdad? Lo hemos visto en este material, ¿verdad? Que importa mucho el componente afectivo del maestro, ¿verdad? Que los estudiantes lo vean como una persona abordable para tener sus dudas, ¿verdad? Que no siempre se imaginen una clase de forma expositiva, sino que el estudiante sepa, ¿verdad? Que con ese profe se van a hacer actividades diferentes, evaluaciones diferentes, ¿verdad? Y no solamente aquel examen quebrador. Eso es la forma de inculturación matemática que se quiere proveer. También otro componente dice que es los recursos adecuados para el aprendizaje. Lastimosamente, no todos los estudiantes van a tener a su alrededor los mismos recursos, pero sí es importante que el docente pueda hacer ese análisis. ¿Qué recursos tienen mis alumnos disponibles para aprender matemáticas y que los podemos llevar a la clase? El tercero dice que es inculturar al estudiante en las formas propias del quehacer matemático. Esto tiene que ver con ayudarle a los estudiantes a conocerse a sí mismos. ¿Cómo aprenden ellos? Lo hacen de forma lenta, de forma rápida, de aprendizaje grupal, ¿verdad? De forma lúdica. ¿Cómo es que aprenden los estudiantes? Tienen que ayudársele a conocer de esta manera. Y también dice cuidar de la naturaleza acumulativa del conocimiento matemático. Lo mencionamos ahora al inicio de que este es un tema que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros enseñamos matemáticas, porque entonces todos los temas son acumulativos. Empezamos a estudiar los números reales, después pasamos al álgebra, pero terminamos graficando funciones, ecuaciones cuadráticas, relaciones cuadráticas, y todo lo que vimos al inicio entonces nos sirve. Pero ¿qué pasó si el estudiante en las primeras unidades no se interesó? Ahí es donde debemos cuidar, ¿verdad? La naturaleza acumulativa del conocimiento matemático. Bueno, pues ahí así a grandes rasgos, ¿verdad? Es lo que estamos analizando en los dos documentos que se nos presentó, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico en los minutos que nos quedan y vamos a preparar una clase de matemática. ¿Qué hemos aprendido en esta asignatura? Muchos componentes que nosotros podríamos tomar en cuenta a la hora que preparamos una clase de matemática. Así que el tema que vamos a preparar es de 9º grado, tiene que ver con geometría y se llama ángulo inscrito. Entonces aquí los estudiantes lo que se les presenta en el problema inicial es que demuestren que el ángulo BOA es igual al doble del ángulo BPA, cuando el centro queda en algún lado del ángulo BPA. Ese es el ángulo, la clase de este día.
Lo que se recuerda es que el diámetro es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. La clase después presenta la solución, ¿verdad? Que lo hace por medio de, al final lo que se demuestra es por propiedades de ángulos. Dice que en el triángulo AOP, que sería el que tenemos aquí, ¿verdad? AOP, los dos segmentos son radios, PO y AO, por lo tanto tienen igual longitud, ¿verdad? Y si hay dos lados iguales, entonces esto demuestra que es un triángulo isósceles. Y los ángulos dice OPA, que sería este con una rayita, y el PAO son iguales, ¿verdad? Porque es un triángulo isósceles. Por otra parte, dice que el ángulo BOA, este, es igual a la suma, dice, de estos dos ángulos. Esto es por teorema de geometría que ellos ya conocen por octavo grado, ¿verdad? Que un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes, a menos asumimos que los alumnos ya lo saben. Y al final, entonces, como son iguales estos dos, podemos decir, ¿verdad?, de que este ángulo central BOA es igual al doble del ángulo OPA, que sería este que está inscrito. Pues esa demostración es la que se pretende que los estudiantes puedan construir o ya conocen. La conclusión de esta clase es de que los ángulos inscritos, dice, cuyo lado coincide con el diámetro de la circunferencia, se cumple con la medida de que el ángulo central que subtiende el mismo arco es el doble del ángulo inscrito. Y la clase contiene estos dos ejemplos para que los estudiantes lo puedan analizar, ¿verdad? Y resolverlo ahí con el profe en la pizarra. Determinar el valor de X. En cada caso, dice, aquí sería un ángulo central el que se está pidiendo. Entonces, como el ángulo es el doble del ángulo inscrito, este X va a ser igual al doble de 30. Y ahí tenemos 60. En el segundo ejercicio se presenta el ángulo central, mide 120, y el ángulo inscrito es X. Entonces, como el ángulo central BOA es el doble del inscrito, dice que este va a ser el que buscamos, ¿verdad? El BPA va a ser la mitad de este ángulo central. Y la mitad de 120 resulta que es 60. Estoy analizando así a rasgos rápido, ¿verdad? ¿Qué es lo que se trata la clase? Y después analizamos los aspectos que vamos a evaluar. Al final, lo que los estudiantes van a hacer en los últimos minutos de la clase es determinar el valor para X en cada caso, ¿verdad? Aquí se presenta un ángulo central, otra vez un ángulo central, en el ejercicio C un ángulo inscrito y en el ejercicio D un ángulo inscrito. Ahora pensemos, ¿qué elementos creen ustedes que podríamos hacer? Por ejemplo, pensemos a manera de introducción para preparar la clase, cómo motivaríamos a los estudiantes, qué contenidos creen ustedes o saberes previos que debería tener el estudiante, qué recursos podríamos hacer para mejorar la actitud con respecto a este tema y que no lo vayan a ver tan difícil. Y en segundo lugar, ¿verdad?, cómo podríamos atender a los diferentes estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes. Vaya, ahora los escuchamos para que ustedes hagan sus participaciones. Creo que se me olvidó leer el objetivo de esta clase. Determinar la medida de los ángulos inscritos cuyo lado coincide con el diámetro de una circunferencia. Y el propósito dice que es aplicar el concepto de radio de una circunferencia, las características de un triángulo isósceles y la propiedad de la medida de un ángulo externo de un triángulo para resolver el problema inicial. Ahora, sí, ¿verdad? Pensemos en cómo pudiéramos aplicar lo que hemos aprendido en esta asignatura o aspectos que nosotros podríamos tomar en cuenta. Vamos a tratar de que todos participen. Beatriz, ¿qué podría usted aportar para poder planificar esta clase, por favor? Pensemos en todos los contenidos de la asignatura. Vaya, quiero ver. Dice que el ejercicio sería, demuestra que el ángulo BOA es igual a 2 del ángulo BPA cuando el centro queda en algún lado del triángulo BPA, ¿verdad, licenciado? Sí. Vaya, dice, el diámetro es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia.
Vaya, entonces el diámetro dice que es el que pasa. Ajá, entonces demuestra que BPA cuando... Ajá, que dice que hay que demostrar que el triángulo BOA es el doble del triángulo BPA, ¿verdad, licenciado? Ujú. Sí. No sé, tal vez, no sé, sumar los lados, silencio, sumar los lados del triángulo o buscar, qué Ujú. sé yo, el diámetro de la circunferencia, el radio, para poder hallar, digamos, por empezar un lado y para determinar por medio de un lado, usar algún teorema o las funciones trigonométricas para poder hallar los demás lados, se me Ujú. ocurriría quizás. Sí, muy bien. Y dice que su comentario revela dos cosas, ¿verdad? Primero, ¿qué se le ocurriría a los estudiantes, ¿verdad? Normalmente acudimos a esa parte lúdica de la matemática, medir, trazar, hacer dibujos, ¿verdad? Quizás ellos lo puedan tener en el papel. Entonces, ¿qué otro componente creen ustedes que podríamos tomar en cuenta en la clase? Ya sea para introducir el tema, para desarrollarlo. ¿Qué saben los estudiantes? ¿Algún recurso? ¿Cómo podríamos contribuir a la actitud o a la motivación para este tema, verdad? ¿Quién más le gustaría aportar otro detalle? Eh, Patricia, por favor. Eh, Y luego Daniel. para esa clase no sé si contaría también hacer como una actividad de llevar Ujú, algún círculo y de ahí ujú, con lana o algún otro tipo de hilo, ujú, medirlo para así que se comprenda mejor. ujú. Muy bien, excelente, muy buen aporte. Daniela, por favor. ¿O no? ¿No levantó la mano? ¿Alguien más? Entonces ahí estamos hablando de una actividad inicial, ¿verdad? Que podríamos hacer. Pensemos en otro que sería como para motivar el tema, ¿verdad? ¿Qué actividad harían ustedes para motivar el aprendizaje de este tema? Hoy que estoy viendo ya más detenidamente el ejercicio, licenciado, tomando Ujú, también la idea de la compañera de la lana, tal vez podríamos crear, ¿verdad? Así como dijo ella, el círculo con papeles de color y de ahí crear el triángulo con papeles de color y el ángulo para que ellos puedan ver, ¿verdad? Que el ángulo que se forma en P es el doble del ángulo, perdón, el ángulo que se forma en O es el doble del ángulo que se forma en P, pero así más como no tan complicada, ¿verdad? La ujú, explicación, sino que para que ellos lo puedan ver más fácil, que puedan ver que el tamaño de un ángulo es el doble del otro, así fácilmente con los triangulitos, digamos, de papel. ujú, Y también hemos empezado aprendiendo en la clase de álgebra y de lógica algo que me ha gustado, que primero hay que preguntar a los estudiantes los presaberes que ellos tienen, porque es muy importante saber qué entienden ellos de esos temas, así como usted me acaba de preguntar a mí, para poder nosotros explicarles a ellos y reforzar el ejercicio para que ellos entiendan de mejor manera. ujú. Muy bien. Fíjense que en la solución que presenta el libro, ¿verdad? Por ejemplo, los estudiantes tienen que saber cuáles son los radios de una circunferencia. Tienen que saber el teorema de que los eh, dos ángulos iguales están en un triángulo isósceles. Y este otro teorema de un ángulo exterior. Entonces, solo ahí estamos hablando de 3 saberes previos que los estudiantes tienen que tener. Entonces, y si el profesor no indaga sobre esto lo tienen, entonces va a suceder lo que hemos estado hablando en la tutoría, ¿verdad? Que va a ser un contenido en el cual los estudiantes se van a quedar con más dudas que lo que han aprendido en el contenido. Así es que ahí está un tema que nosotros podríamos hacer, ¿verdad? Y antes de ver esta unidad o este contenido, los estudiantes saben diferenciar una circunferencia de un círculo. Se recuerdan que es un triángulo isósceles, que es un diámetro, una circunferencia, y cómo medimos los ángulos, ¿verdad? En la práctica pasa en algunas ocasiones que los estudiantes ni siquiera pueden utilizar el compás y el transportador, ¿verdad? Y no es denigrarlo, sino que es hablar de lo que puede ocurrir ya en la clase cotidiana. Así es de que son componentes que nosotros podíamos hacer, ¿verdad? Ahora pensemos en otro tema que aprendimos, ¿verdad? Los estilos de aprendizaje. ¿Cómo creen ustedes que podríamos diseñar actividades para poder atender tanto a los estudiantes que son de lento aprendizaje como a los estudiantes que son de rápido aprendizaje?
¿Qué podríamos tomar en cuenta en este caso? Veamos, estos son los ejercicios que van a hacer ellos al final en la clase. Silvia Lisset, por favor. Buenas noches, pues Buenas noches. en mi caso creería que sería apropiado crear grupos de trabajo, como por ejemplo sería de dos sería suficiente, para que por si uno tiene una duda, el otro se la pueda solventar y juntos puedan resolver ese trabajo. Muy bien, aprendizaje grupal, ¿verdad? Eso está excelente. Entonces, les voy a comentar algunas ideas que yo había escrito. Si ustedes tienen otra, agréguenlas, por favor, para poder abordar el tema, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto a las actividades iniciales, ¿verdad? Se me ocurre, por ejemplo, este recurso, no sé si ustedes ya lo conocen, el geoplano circular, ¿verdad? El geoplano circular es un material tangible, ¿verdad? Que pueden observar ustedes que es una tabla con clavos y hules y ahí vamos formando las circunferencias. Entonces sirve para que los estudiantes puedan anotar, ¿verdad? Que es un radio, un diámetro, una circunferencia. Aquí podríamos formar un ángulo central y que los estudiantes comprendan a qué nos referimos con un ángulo central. De igual manera, también utilizando hule, ¿verdad? Podríamos utilizar este material para poder reforzar esa definición de qué es un ángulo inscrito, puesto que puede ser difícil. Yo pienso que solo en esta actividad se necesita una hora clase para que los estudiantes puedan reforzar ese contenido. Al final, entre ellos hay una gran duda, ¿verdad? Salen de bachillerato y no saben diferenciar entre un círculo y una circunferencia y un diámetro y un radio, que son temas bastante básicos. Otra actividad que también se podría llevar a cabo, ¿verdad? Con los estudiantes sería la construcción en GeoGebra. Con solo poner ángulo inscrito en GeoGebra ya en el internet, ¿verdad? Hay aplicaciones como esta que ayudan a los estudiantes a que puedan con solo mover el punto B o el punto A, ellos ven cómo se van formando el ángulo, ¿verdad? Y observando que la medida del ángulo central siempre va a ser el doble de la medida del ángulo inscrito. Esta podría ser otra clase, ¿verdad? Construir un círculo, un ángulo central y un ángulo inscrito en GeoGebra y poder observar, ¿verdad? Para asimilar los contenidos de ángulo central, ángulo inscrito, circunferencia y círculo. Imagínense cuánto tiempo necesitamos para llevar a cabo este contenido, ¿verdad? No sé si alguien ya los ha utilizado o los conocía anteriormente. En algunas actividades iniciales, ¿verdad? Para poder fomentar el aprendizaje de la matemática, algunos autores sugieren de que hay que empezar con un problema curioso, ¿verdad? En el video de Paenza, él describe eso, cómo hacer una partición de un círculo, una circunferencia, de una manera bastante curiosa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos partir una pizza en 7 partes iguales, en 9 partes iguales o en 11? ¿Verdad? Podría ser un tema curioso y que los estudiantes hagan una aportación. Hay bastantes formas matemáticas de cómo podrían hacerse. O, por ejemplo, ¿verdad? Si vemos de que es un medio que ellos utilicen, ¿verdad? En una bicicleta podemos observar una circunferencia. ¿Cuántas vueltas gira la llanta de una bicicleta para recorrer 2 kilómetros? Fíjense que tuve una compañera que fue voluntaria japonesa y ella traía esa costumbre que me llamó la atención, ¿verdad? Siempre los lunes le ponían en el periódico mural un problema para que los estudiantes tuvieran el resto de la semana para resolverlo y le presentaran la solución a ella. Quien le presentaba la solución más rápido, ella les tenía un regalito para poderles premiar el incentivo que habían tenido. Entonces fue un actuar, miren, bien sencillo, nada de extravagante, ¿verdad? Pero que van fomentando una actividad de resolver problemas a lo largo de los estudiantes, ¿verdad? No sé si ustedes tienen otra idea, vayan comentándola por favor, ¿verdad? Para poder abordar. Y también pienso yo, ¿verdad? De que algunas aplicaciones que se pueden hacer al entorno también pueden ayudar a los estudiantes a comprender más el contenido, ¿verdad? Por ejemplo, ellos están acostumbrados a subirse a los juegos mecánicos, ¿verdad? O juego de la fortuna o Chicago, no sé cómo le llamen. Entonces ahí hay mucha matemática que nosotros podemos formular problemas alrededor, ¿verdad? Ya mencionábamos la forma de hacer una partición de un círculo, también no puede ser, ¿verdad? La misma lectura
del reloj, ¿verdad? Y el juego de las agujas también es parte de este aprendizaje, ¿verdad? Resulta que algunos terminan de grado grandes y no pueden leer el reloj de aguja, ¿verdad? Y un tema que llama bastante la atención, ¿verdad? Es la medición que se hace, por ejemplo, para marcar una cancha de fútbol o de básquetbol, ¿verdad? Que tiene muchos círculos y circunferencias. Entonces, aplicaciones como estas podría dedicarse en una clase, ¿verdad? ¿Ya? Para que los estudiantes comprendan de que lo que se está aprendiendo no está alejado de la realidad y que se puede utilizar en una clase de matemática. Así es que ahí les he compartido yo algunas ideas. No sé si alguien tiene otra que quiera compartirla. Buenas noches. Sí, Sí, yo bueno. incluso con el ejercicio anterior, también imaginaba plantearlo, que ellos lo vieran como una pizza, que se van a partir ciertas porciones para que ellos vayan interesándose en el tema. Ujú, Y bueno, ahí vi la pizza y ya medio lo relacioné con el ejercicio que nosotros teníamos que ujú. planteárselo a los alumnos. Sí, se puede hacer, ¿verdad? Excelente. En el video que ustedes van a hacer en la tarea 5 se aborda este problema. O en algunas ocasiones ellos pueden tener actividades, ¿verdad? Aquí por lo menos en Aguachapán hay una piscina de un balneario bien famoso que tiene esa fórmula, esa forma de un círculo. Entonces, sí estamos rodeados de algunas aplicaciones que nosotros podemos hacer en matemática. Basta que el profesor no pierda esa noción, ¿verdad? De ver la aplicación y tener esas actividades diversas para que los estudiantes puedan aprender. Desde el que tiene problemas de aprendizaje hasta al que es de rápido aprendizaje. La motivación y la actitud, ¿verdad? Es lo que nosotros queremos cuidar en esta asignatura. Entonces, ven ustedes que solo alrededor de una clase de matemática podemos hablar mucho, ¿verdad? ¿Qué nosotros podemos hacer y planificar? Así es que aquí terminamos la tutoría 6 en la segunda parte, ¿verdad? Les agradezco a los que se conectaron y estuvieron aquí participando. Espero que la asignatura les haya a ustedes